¿no? Es un ganglio neoplásico. El ganglio doloroso es un ganglio inflamatorio, ¿no? También valoren la movilidad. Para valorar la movilidad del ganglio hay que obviamente, ¿no?, tratar de localizar el ganglio con los dedos y desplazar sobre el fondo, sobre el tejido celular subcutáneo. Los ganglios obviamente inflamatorios se desplazan fácilmente, y los ganglios que tienen afecciones también nuevamente neoplásicas tienden a adherirse a planos profundos. De ahí viene el término de cáncer, ¿no es cierto? Prácticamente se agarra y se ancla a los planos profundos. Ese es un indicio también de malignidad, ¿no? También tienen que ver la movilidad con respecto a planos superficiales. Acá aquí ocurre lo contrario. El paciente tiene un proceso de tipo inflamatorio, infeccioso, ¿no? El organismo de alguna manera trata de liberarse, obviamente, y trata de buscar un punto de drenaje, y ese punto de drenaje es la piel. Entonces, solamente los ganglios inflamatorios tienden a adherirse hacia los tejidos superficiales, ¿cierto? Y por supuesto, hay que ver también los cambios en la piel subyacente, ¿cierto?, que puede ser muy informativo. Un ganglio inflamatorio obviamente va a dar todo el cuadro inflamatorio que ustedes conocen. La zona estará eritematosa, estará roja, caliente y dolorosa. Mientras en un paciente neoplásico, obviamente la piel no tiene nada absolutamente, ¿cierto?, solamente las otras características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esas son todas las características. Miren ustedes, son 9 características que tienen ustedes que precisar cuando están ustedes frente a un ganglio. O sea, no es suficiente decir que hay presencia de un ganglio, sino especificar todas las características. Miren ustedes, acá tienen un resumen. Estoy diciéndoles, lo más importante en la etiología del ganglio es tratar de determinar si un ganglio es inflamatorio o es un ganglio neoplásico. En cuanto al número, no va a haber ninguna diferencia, es indiferente. En cuanto al tamaño, también obviamente no hay ninguna característica especial, ¿cierto? En cuanto a la consistencia, sí, categóricamente, en el ganglio inflamatorio es blando, friable, ¿no? Inclusive pueden tener ustedes, cuando presionan, la sensación, obviamente, de una depresión elástica, como si estuviesen viendo un globo con agua, ¿cierto? Eso se llama signo de fluctuación. Y probablemente en ese caso ustedes hacen una punción y van a poder obtener realmente algún tipo de líquido, en este caso probablemente pus. Esto no ocurre obviamente en el ganglio neoplásico, porque es característicamente duro o técnico. En cuanto a la superficie, el inflamatorio es regular, y el neoplásico les digo que es irregular, nodular, ¿no? Igualmente la sensibilidad, doloroso en el inflamatorio, es indolor en el neoplásico. En cuanto a la movilidad, el inflamatorio puede estar fijo a la piel, mientras el ganglio neoplásico está fijo a los planos profundos. Las áreas de exploración obviamente deben hacerse de manera ordenada. Tienen ustedes varias áreas, ¿cierto? Y las áreas obviamente que deben hacerse es primeramente explorar los ganglios de la cabeza, ¿cierto? En la cabeza obviamente van a ustedes explorar los ganglios en la parte posterior, los ganglios suboccipitales, ¿cierto?, ¿no? Los preauriculares, los retroauriculares, ¿cierto?, sobre la apófisis mastoides, ¿no?, principalmente los preauriculares delante del trago. Ustedes conocen el trago, ¿cierto? Tenemos también los ganglios parotidios o retrofaringios, que se encuentran en el ángulo del maxilar, ¿cierto? Los submaxilares, ¿cierto?, como parte de una baja del maxilar inferior, y los submentonianos, en la parte delante, ¿cierto?, por debajo del mentón, ¿cierto?, son las áreas obviamente características a nivel de la cabeza. Ahí tienen ustedes algunos grupos ganglionares, otro grupo ganglionar, ¿cierto? Cuando ustedes examinan, entonces ustedes van a tratar de palpar cada una de esas áreas, ¿cierto? Los ganglios suboccipitales, ustedes agarran obviamente al paciente por la parte de atrás y obviamente tratan de palpar obviamente estas situaciones. Están los ganglios, ¿no?, occipitales, los ganglios retroauriculares, los preauriculares, ¿cierto?, los submentonianos, los maxilares, etc., ¿cierto? Acá hay parte de los ganglios obviamente cervicales. Cuando están ustedes frente al cuello, ¿cierto?, tienen ustedes estas ubicaciones.
Primeramente, los ganglios cervicales superficiales están a lo largo del músculo externo cleidomastoideo. Tenemos un grupo posterior, ¿cierto? O sea, los cervicales posteriores están a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿cierto? Y los cervicales profundos están por debajo del externo cleidomastoideo. Un dato importantísimo es lo que ocurre a nivel del área supraclavicular, ¿ya? Fundamentalmente en el ángulo formado por la clavícula, ¿cierto? Y esa parte de acá, la clavícula, ¿cierto? Y el músculo externo cleidomastoideo. Cuando pasamos a la axila, ven ustedes en la axila, obviamente, consideren ustedes como si fuera una pirámide truncada, ¿cierto? Tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara interna, una cara externa y tiene una parte alta, un ápice, ¿cierto? Entonces, obviamente, la anterior se llama pectoral porque está por debajo del músculo pectoral. La posterior son los músculos dorsales, ¿cierto? La medial está pegada a la caja torácica, ¿cierto? Y la lateral, obviamente, hacia frente al brazo, ¿cierto? Y finalmente en el fondo de la axila, ¿cierto? Esas áreas obviamente deben ser examinadas, tratando de ubicar crecimientos regionales a ese nivel. Acá tiene, por ejemplo, ¿cierto? Los ganglios axilares, ¿no? Esa sería acá en la parte anterior, ¿cierto? Acá en la parte posterior, la parte interna y la parte externa. Acá no nos trataría obviamente los ganglios del ápice de la axila, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, viene que es patología mamaria, como el drenaje linfático, obviamente, compromete, obviamente, básicamente, los ganglios axilares. Obviamente, cuando ustedes hagan patología de mama y le digan a ustedes que el paciente tiene un cáncer de mama o tiene una tumoración de mama, de inmediato ustedes tienen que buscar, obviamente, ganglios a nivel axilar. Ya, si lo encuentran, obviamente, ustedes están haciendo el diagnóstico de un cáncer de mama, obviamente, avanzado. ¿Correcto? Y eso les decía a ustedes, cuando una persona obviamente es sometida a terapia quirúrgica por una neoplasia de mama, entonces a veces el cirujano estirpa la mama obviamente y hace el vaciamiento de estos ganglios. Entonces obviamente estos ganglios obviamente ya no van a poder drenar la linfa que viene del brazo y en consecuencia el paciente puede presentar un linfedema postquirúrgico. Bueno, esto simplemente para que ustedes vean cómo deben hacer la gema, deben palpar, ¿cierto? En la región poplitea, obviamente, en la parte posterior de la rodilla, obviamente, con la rodilla semiflexionada, ahí no hay áreas obviamente separadas, obviamente solamente se palpa el hueco popliteo, ¿cierto? Las piernas ligeramente flexionadas y de esa manera pueden ustedes identificar. En la zona inguinal, en los ganglios inguinales, acá tienen ustedes los ganglios inguinales, ¿cierto? Tienen los inguinales superficiales, ¿cierto? Están siguiendo a lo largo de la arcada inguinal, ¿cierto? Y otros ganglios que están por debajo, ¿ya? Este ganglio que está por debajo se llama el ganglio de la sapena. Algunas otras personas tratan de dividir estas áreas, ¿cierto? Trazando una línea vertical que pase por la arcada inguinal, ¿no? Y otra línea transversal que pase por lo mismo, determinan entonces 4 cuadrantes y los ganglios pueden ser identificados en el cuadrante superior interno, superior externo, inferior externo e inferior interno. Ahora, miren, tengan en cuenta ustedes que estas están drenando obviamente la linfa procedente del miembro inferior y de los genitales externos. Entonces, si ustedes tienen una patología localizada en el genital externo, tienen una enfermedad, obviamente, por la transmisión sexual, una sífilis, una enfermedad de Nicolás Fabry, obviamente, el ganglio comprometido va a ser el ganglio, ¿no? Inguinal, como están viendo ustedes ahí. Esto hay que tener en cuenta. En cuanto al drenaje de los genitales, si bien es cierto, el compromiso es de los ganglios, obviamente, inguinales superficiales, esto ocurre solamente cuando, tratándose del tema de los pacientes varones, ¿cierto? La afección o el punto de entrada de la infección es en el pene o en el glande o en el prepucio.
pero las patologías obviamente que corresponden a testículo obviamente no generan adenopatías a nivel inguinal, sino son adenopatías internas en la cadena pélvica. Igual ocurre con los genitales femeninos. Los genitales femeninos, ¿no? Si el paciente tiene un cáncer de cervix, tiene un cáncer de, obviamente, de endometrio, etc., ¿cierto? Lo que va a ocurrir son crecimientos ganglionares en los ganglios pélvicos y paraórticos. Solamente en el caso de que tiene patología en la vulva y en el tercio inferior de la vagina, estos sí drenan directamente a los ganglios inguinales y este paciente podrá tener entonces adenopatías a nivel inguinal. Acá hay algunas estructuras un poco raras que pueden de alguna manera producir confusión, ¿cierto? De lo que llaman cuando uno palpa un ganglio, definitivamente, no son muy frecuentes, les voy a decir, pero de todas maneras, lo digo como referencia para que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes palpan un ganglio, obviamente puede haber de repente alguna confusión con estas patologías o con estas estructuras. ¿Okay? Puede haber algunas categorías, algunas características de los que pueden combinarse en un compromiso ganglionar. Un compromiso ganglionar que van a ver ustedes es cuando ocurre una inflamación de tipo bacteriana. La mayor parte de los crecimientos ganglionares son solamente reacciones inflamatorias, como ya ha sido mencionado. Si existe una infección y está obviamente drenando partículas bacterianas, obviamente el ganglio trata de eliminar, porque obviamente el ganglio se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar por aumento de sus células, pero no significa que el ganglio esté enfermo. El ganglio simplemente está trabajando de manera incrementada y de eso determina entonces que el ganglio crezca. Eso obviamente está originando lo que se llama una adenitis o una inflamación, un crecimiento ganglionar simplemente por aumento de su función. En ese caso, obviamente, si nosotros tratamos el foco primario, el ganglio obviamente va a disminuir de tamaño y no requiere otro tratamiento especial. En otras situaciones, el ganglio obviamente recibe gérmenes demasiado agresivos y se va a producir entonces un cuadro inflamatorio propio del ganglio. Este cuadro inflamatorio propio del ganglio se llama adenitis. Y esta adenitis, en ocasiones, puede producir, obviamente, necrosis a nivel del ganglio, puede producir, se llama acumulación de exudado purulento y transformarse entonces también en un absceso. ¿Ya? En un absceso. Eso es en cuanto al ganglio. En cuanto a los vasos linfáticos y capilares linfáticos, ¿cierto? Cuando ocurre un problema de tipo infeccioso y se compromete el capilar linfático, va a originar lo que se llama una linfangitis reticular. La linfangitis reticular entonces es una inflamación de los capilares linfáticos. Como su nombre lo indica, van a ver ustedes como una trama, como si fuera una red, ¿no? Que se llama en el pie del paciente. Esta inflamación de los capilares linfáticos obviamente puede comprometer ya no simplemente los capilares, pueden comprometer también ya los vasos linfáticos, que son estructuras un poco más grandes. Y con frecuencia se ve que el vaso linfático también se inflama y se ve como un hilo rojo que va desde la parte inflamada hasta el ganglio donde está drenando. ¿Ya? Eso se llama linfangitis troncular. Entonces no se olvide, linfangitis reticular son de los capilares linfáticos. Linfangitis troncular son de los vasos linfáticos. Linfangitis o adenitis aguda es una inflamación del ganglio. Y cuando esto es supura, obviamente se denomina, adenitis supurada o absceso. ¿Cierto? En ocasiones, este absceso obviamente puede aperturarse a la piel y esa, conjuntamente con la inflamación del tejido celular subcutáneo cercano, obviamente va a originar un cuadro que se denomina adenoplenoma. ¿Correcto? Pero también el ganglio puede ser asiento de patologías inflamatorias específicas. En este caso, puede estar obviamente afectado por la presencia de bacilo tuberculoso. Entonces, en nuestro medio todavía existe la posibilidad,
¿cierto?, de tener una adenitis, porque el punto de ingreso de este germen es a través de la faringe, ¿cierto? Y en pacientes obviamente que ingieren leche contaminada. Ahora, como la mayor parte de leche que ustedes consumen obviamente son pasteurizadas y enlatadas, no hay ningún problema. Pero en provincia todavía obviamente la gente toma leche de frente de la vaca a la boca, ¿cierto? Entonces, la vaca puede estar de repente con una mastitis tuberculosa. Entonces, si quieren esa leche, obviamente, y el Bifidobacterium bovis, obviamente puede, infectar, y obviamente el drenaje que va hacia los ganglios del cuello, obviamente puede originar una adenitis tuberculosa. Lo interesante es que esta adenitis tuberculosa es bastante, obviamente, no es muy notoria el cuadro clínico. Puede haber un infarto ganglionar, que infarto ganglionar que al final, obviamente, se licúa, produce un caso, ¿no es cierto? Se apertura, hay una fístula, se apertura y obviamente el paciente sana, ¿no? Y como ustedes ven, cuando ya el paciente viene y ha tenido antecedentes, probablemente de esta patología tiempo atrás, ustedes ven una cicatriz en el cuello, ¿no es cierto? Esa cicatriz en el cuello se denomina escrófula, ¿ya? Entonces, el escrófula es una lesión cicatrizal, ¿no?, de un paciente que ha tenido una adenitis de tipo tuberculosa, ¿ya? Es una forma linfomatosa y gaseosa de localización cervical, ¿ya? La adenitis, obviamente la escrófula no está en la ingle ni nada por el estilo, está en el cuello, por si acaso. Acá tienen ustedes una adenitis cervical, miren ustedes, una adenitis cervical fácilmente visible. Acá aparece solamente una estructura única, ¿no es cierto? Ustedes no ven aparentemente otra situación en un niño, ¿cierto? Y acá, obviamente, lo que les he mencionado, acá lo único que le falta solamente es el orificio de drenaje. Hay un ganglio tremendamente inflamado, infectado, obviamente, probablemente con secreción purulenta, que se ha extendido al celular subcutáneo, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso esto se denomina adenopleón. Otro tipo de patologías, obviamente, son varias, infinitas, yo no las voy a citar todas, solamente estoy tratando de darle las más características o las más frecuentes que van a ver ustedes. En las enfermedades de transmisión sexual, obviamente, como la sífilis, obviamente, va a comprometerse, obviamente, el área correspondiente. El punto de entrada, obviamente, es en los genitales externos, especialmente en el varón, obviamente, van a encontrar ustedes que el área, la zona de drenaje, obviamente, comprometen, obviamente, los ganglios inguinales. El ganglio inguinal obviamente va a estar aumentado de volumen. Acá, por la desgracia, en la sífilis saben perfectamente que las mociones de inoculación son completamente inodoras. Hay unas pequeñas úlceras, ¿no es cierto?, en el glande, en el prucio, que pasa desapercibido porque no duele, ¿no es cierto? Y obviamente se produce un infarto ganglionar, un crecimiento ganglionar, ¿no es cierto?, que también no es muy doloroso. Esta es la excepción de los ganglios, obviamente, inflamatorios dolorosos. En este caso no duele mucho, ¿no? Lo que es peor, se autolimita. También después de un tiempo, obviamente, llega a desaparecer. ¿Correcto? Esa es la sífilis primaria, ¿cierto? Tiempo después se retrasa, obviamente, el secundarismo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto definitivamente. Otra patología en la cual hay crecimiento ganglionar es la mononucleosis infecciosa, ¿cierto? Acá, las cadenas comprometidas generalmente son las cadenas, obviamente, cervicales, bastante extensas, generalmente son adenopatías múltiples, están acompañadas, obviamente, de un proceso inflamatorio bastante severo de la faringe, ¿no? Hay otras manifestaciones, obviamente, generales, pero un paciente que tenga una patología faríngea bastante importante y con crecimientos ganglionares en el cuello, obviamente, eso obviamente indica que el paciente tiene una mononucleosis infecciosa. Otro ejemplo que les he mencionado es la enfermedad de Nicolás Fabry, el linfogranuloma venéreo. En este caso sí, las lesiones obviamente que son el punto de entrada nuevamente del glande, ¿no es cierto?, o la vagina, en la parte de la mujer, va a originar obviamente infartación o crecimiento ganglionar inguinal, pero en este caso sí definitivamente se va a producir necrosis del ganglio y el ganglio obviamente va a aperturarse y va a drenar una situación turbulenta, ¿no? Los linfomas son problemas de clases primarias del ganglio, ya saben perfectamente, ¿no es cierto? Hay varios tipos obviamente de linfomas, el Hodgkin, el no Hodgkin, o linfoma no Hodgkin,
definitivamente, ¿no? Pero en ellas obviamente se presenta pues diversos tipos de extensión, ¿cierto? Y como les he mencionado inicialmente, identificar las áreas de compromiso obviamente nos sirve para hacer la estratificación en qué nivel se encuentra el paciente. Acá en los linfomas generalmente los cambios no son dolorosos, los órganos tienen de alguna manera una cierta consistencia elástica, pero eso obviamente es una excepción. La mayor parte de temas de cambios clásicos obviamente tienen esta característica: tamaño variable, duros, adheridos a plano profundo, ¿no? Con superficie irregular y no dolorosa. El linfedema ya ha sido mencionado, ¿no es cierto? Incluido obviamente los vasos, ¿cierto? Tiene un componente rico de lípidos, ¿cierto? Abundantes células blancas, he mencionado, ¿cierto? La acumulación de este líquido en el tejido celular subcutáneo origina lo que se llama el linfedema, ¿cierto? Por la obstrucción de los vasos linfáticos, ¿cierto? Y acumulación obviamente de la linfa, ¿cierto? Y obviamente pues esto está manifestando que existe una insuficiencia del drenaje linfático. ¿Cuáles son las consecuencias? Igual como un edema, va a haber un incremento del volumen de la área correspondiente, ¿correcto? A veces este volumen es tan intenso que van a ver ustedes una diferencia marcada entre un pie y otro. Inclusive algunos que tienen una evolución crónica, esta obstrucción linfática pues no solamente determina un aumento del volumen, sino aparentemente la extremidad aumenta también como si fuera de tamaño, ¿no es cierto? Y tiene el aspecto de la pata del elefante y recibe el nombre de elefantiasis, ¿no es cierto? Elefantiasis, especialmente cuando existe obviamente obstrucción en algunas zonas tropicales, en la India obviamente van a encontrar ustedes que existe un parásito, se llama la filariasis, que tiene la peculiaridad obviamente de meterse con los capilares linfáticos y bloquea los capilares linfáticos, ¿no es cierto? Entonces la inflamación crónica o la obstrucción crónica determina este tipo de cambios, ¿no es cierto? Pero hay una serie sucesiva de cambios que se va a presentar en la extremidad que tiene alteración de la circulación linfática. Lo primero es la acumulación de la linfa. Esto, obviamente, la acumulación de la linfa va a originar también reclutamiento y el tema de macrófagos, ¿no? Proliferación de fibroblastos, linfocitos, definitivamente. Y como obviamente esta barrera defensiva está alterada, ¿no? La inflamación, la infección del sitio es bastante frecuente, ¿cierto? Y que finalmente esto va a conducir a una fibrosis, cicatrización subcutánea y cambios cutáneos bastante severos. Quiero que ustedes acá tienen ustedes un linfedema, miembro inferior derecho, ¿no? En comparación con el izquierdo, obviamente, y acá, igualmente, esto probablemente sea post-resección quirúrgica, que ustedes la mama, ¿cierto? La clasificación primario y secundario, que yo mencionaba con el ER y con el ERAI. La semiología, obviamente, ya se ha mencionado, compromiso frecuente de miembros superiores, cambios en la piel, se torna terrosa, dura, obviamente hay hiperkeratosis, hay linfangiectasia porque está alterada la circulación, ¿no? Y inicialmente puede ser dolorosa. Esto finalmente, para que tengan en cuenta, hay un daño interesante en el paciente, en el cuello, en la zona supraclavicular izquierda que se ha mencionado. Este daño se denomina cambio de Pitcher. El cambio de Pitcher está en relación con patología clásica del estómago o del pulmón. Entonces, un daño de Pitcher, con características neoplásicas, obviamente les dice que el paciente tiene probablemente una neoplasia pulmonar o una neoplasia tipo obviamente gástrica. Muy bien.